estamos? Lunes, iniciamos la semana, como ven, siempre sonrientes, felices, porque los lunes son importantes. Es el primer día de la semana y tenemos que estar siempre felices y radiantes, así como estamos la doctora Sadik y yo. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola Melissa, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y que siguen a Radio Cotibalú, especialmente el programa, ¿no, Melissa? Claro, es decir, estos consultorios de 8:39 que ustedes pues nos acompañan. 342802-950-210464. Y bueno, a pesar del buen humor y la sonrisa y todo, el tema de hoy es bastante serio. Es un tema que nos ha tenido preocupados, creo que sobre todo a papás y mamás, porque la semana pasada en un colegio de Lima ocurrió una tragedia, ¿no? Un adolescente de 15 años le disparó a su compañero, lo mató e hirió a un compañero más. A raíz de esto, este muchacho se encuentra actualmente en Maranguita, en Lima. Pero surgen muchas preguntas, ¿no? Porque no ha sido algo que haya sido, digamos, adrede, sino fue un accidente. Muchos especialistas dicen que no debería estar en Maranguita. Por otro lado, tenemos el lado de la mamá de la víctima, ¿no? Que busca un culpable y busca la mayor sanción. Entonces, quisiéramos entender un poco cómo son los delitos en los menores de edad. ¿Cómo es que la ley aplica el castigo o lo que le corresponda a un menor de edad que cometa un delito? Para empezar, doctora, sí me gustaría preguntarle un poquito si es que usted ha hecho un análisis de esto que ocurrió en el Colegio Trilce de Lima. Sí, mira, la información que la prensa nos ha permitido conocer hasta el momento es que en efecto se trataría de una situación no dolosa, es decir, no buscada, no con conocimiento de que efectivamente se quería matar o lesionar a sus compañeros, sino que ha partido, como lo manifestaba el menor, de repente de ir y como que procurar llamar la atención de sus compañeros, claro, porque tenía un arma sin conocimiento de los padres. Eso también es importante. Es importante por dos razones, positiva y negativa, porque hay que recordar lo siguiente: los niños y adolescentes no tienen una responsabilidad completa como los mayores, es decir, responsabilidad completa desde el punto de vista penal de las consecuencias de sus actos. En tal sentido, no es que quiera decir con ello que los padres son los responsables, pero sí existe en este caso, la responsabilidad, valga la redundancia, de los padres y del Estado mismo, como de las instituciones que protegen a los menores, para que el contexto, el ambiente que rodea a los menores sea el adecuado. Entonces, por el lado de los padres, por ejemplo, si tenemos una familia donde se usa armas con autorización, porque probablemente existan muchas, ¿no? Porque estén autorizadas los padres, no tendrían por qué estar al alcance de los menores, por ejemplo, ¿no? ¿O por qué o qué le llevó a este menor a llevar? Son situaciones que son propias de una mentalidad de niño o adolescente. Ahora, si un menor responde a un acto que en el caso de los mayores es delito, por ejemplo en este caso, dispararle a alguien y con ello causarle la muerte, en un mayor de edad sería delito. En un menor de edad, mayor de 13 en este caso, 15 tiene el menor, ¿verdad? Bueno, mayor de 13, estamos hablando de una infracción a la ley penal, ¿no? Es decir, en este caso, siendo un adolescente de 15 años, responde por una investigación llamada infracción a la ley penal. El delito, la ley penal que en este caso se infringiría es aquella establecida en el artículo 106 del Código Penal, que es el que sanciona cuando alguien mata a otra persona, ¿no? Ahora, la muerte en este caso que se ha producido respecto del menor y las lesiones, se dice son culposas, es decir, accidentales, o sea, no queridas, ¿no? Cuando son lesiones o muerte no querida, se le dice culposa, ¿no? No tuve las previsiones del caso, el menor no es un experto en armas, ¿no? El menor no sabe manipular de hecho un arma, se presume eso, a menos que se prueba lo contrario, y si él quería, como dice, presumir frente a sus compañeros, lo más probable es que haya ocurrido es una manipulación inadecuada del arma en el lugar inadecuado, obviamente, por persona que no correspondía tenerla, ¿no? Respecto entonces a que si responden los menores frente a conductas como delitos, sí responden, pero a través de una investigación por infracción a la ley penal. ¿Qué trae como consecuencia una infracción a la ley penal y una investigación? Sí trae como consecuencia, en este caso, la aplicación del Código de Niños y Adolescentes, ¿no? De la mano con el Código Penal en razón al delito de, en este caso,
del homicidio culposo, pero no porque el menor cometa delitos, sino porque podría terminar como conclusión de que infringió la ley penal. Bien, ¿cuál es la diferencia de esto? En primer lugar, que el menor se somete a que como máximo de esa situación en la que se le haya encontrado infractora de la ley penal, podría internársele en un centro juvenil, en este caso, ¿no? El menor, tengo entendido, está ahora recluido en un centro por una medida preventiva. Esto es, recordarán que en el caso de los mayores hablamos de prisión preventiva, ¿verdad? En un penal, en un establecimiento penitenciario. En el caso de los menores, lo máximo que se puede obtener durante la investigación es la reclusión como interno en un centro juvenil. Claro, esto podría llevar también en una investigación a que se le haya responsable como infractora a la ley penal. No como delincuente, sino como infractora de la ley penal. Si vamos al tema de la proporcionalidad, porque para aplicar una medida restrictiva como esta, así tan grave, la medida más grave restrictiva que puede existir en nuestros códigos es la restricción a la libertad de un ser humano. En este caso, si analizamos la proporcionalidad, la razonabilidad y la racionabilidad en este caso de la medida, considero que no lo es, considero que por algunos factores. A ver, en primer lugar, no se habla de antecedentes del menor, o al menos de un comportamiento que podría devenir en que efectivamente tenga pues antecedentes negativos que con una medida menos gravosa no se vaya a comportar adecuadamente en el proceso. En segundo lugar, el contexto es un aula. Y el contexto no se enmarca para un uso de armas, es decir, no estamos hablando de una persona que probablemente adrede, efectivamente haya ido y exprofesamente buscar un arma para matar a alguien, que podría también ocurrir en el caso de menores de edad. En tercer lugar, si estamos hablando en ese sentido de un delito culposo, para los casos en la equiparación en el Código Penal a un mayor de edad, en este caso sería una infracción a la ley penal culposa también. Y en ese sentido, obviamente, si no se configura el dolo, sino la culpa, no es que no sea luego infractor, sino que va a ser infractor con una sanción o con una responsabilidad menos grave que la que normalmente se establece si fuera con conocimiento. ¿Qué es lo que se dice cuando se habla de culposo? Lo que se dice es, no tenía la intención y el conocimiento de que al realizar esa acción efectivamente iba a causar ese resultado y tampoco buscaba ese resultado. Eso es cuando se dice no culposo. Digo que la medida aplicada en este caso del menor no es proporcional ni racional porque existen otras medidas que pueden garantizar el éxito del proceso. Por ejemplo, en este caso, convocar a los padres para que ellos se comprometan a que el menor asista mensualmente a controlarse al juzgado. Y, por ejemplo, mal haríamos si diríamos, oiga, ¿sabes qué? Tiene que perder los estudios. El menor considero que debe, sí, someterse a una terapia psicológica o psiquiátrica probablemente, dependiendo de la gravedad en la que afronte, porque imagino que se siente conmovido con la situación. No es lo propio de un comportamiento lesivo, de un comportamiento de infractor a la ley penal. En ese sentido, considero que no debe más bien extraérsele del contexto, no sé si en ese colegio o en otro, pero no debe retirársele del derecho que tiene también a recibir la educación, la protección, el seguimiento. Entonces, con ello no es que estemos creando más delincuentes, como por ahí se decía, ¿no? Sino que lo que estamos haciendo es cumplir con un rol protector, tuitivo del Estado hacia los menores. Entonces, no podemos pensar que cuando suceden estas cosas, lo primero o el remedio más inmediato es la restricción de la libertad. Porque más bien, creo que, como digo, bueno, soy defensora de la libertad, salvo algunas excepciones, pero proporcionalmente sí reviste las características de un caso en el cual podría aplicársele una medida de comparecencia, es decir, de asistencia, en este caso del menor, con la responsabilidad de los padres. Podría incluso aplicársele otras medidas que conlleven, ¿no? Como digo, cumplimiento de terapia, no solamente terapia psicológica, podría ser terapia de familia, de tal manera que más bien el menor no se
ahí se le dé a la familia, sino que se le une y se le haga entender qué es lo que pasó allí, ¿no? Doctora, hasta en el momento en el que ocurrió este trágico hecho, el padre, o sea, el dueño del arma, no se aparecía por ningún lado. No, siempre la mamá se le veía a la mamá del menor en todo momento, al día siguiente, al otro día, y recién se le ha podido tomar unas declaraciones, creo que antes de ayer, metido en un auto sin que nadie sepa su identidad. ¿A qué se debe esto? Se dice que también esta persona, él mismo dijo que el permiso del arma estaba vencido desde el 2015, ¿no? Y que bueno, estaban renovándolo, no sé qué tanto puede demorar para estar 2019 y que no salga el permiso, porque dice él que está en renovación su permiso. ¿Y cuál es la responsabilidad del padre? Bueno, a ver, si estuviéramos hablando de que existe efectivamente una... vamos a ver, por partes. La posesión de un arma, en este caso, requiere de autorización. Es una autorización administrativa, la SUCAME, que efectivamente verifica con todos los requisitos y brinda la autorización para el manejo, la posesión del arma de fuego. Eso me da legitimidad para andarla, ¿no? Pero no me da legitimidad para dejarla por allí a que cualquiera lo pueda tomar. Claro. Eso ya entra en responsabilidad, en este caso, de padres a hijos y también respecto a la sociedad. ¿Por qué? Porque el arma es un objeto de peligro abstracto. Es decir, cualquiera no puede tener un arma. Quien tiene el arma con autorización es porque pasó por unos requisitos, un filtro, donde efectivamente se te indicó. Es más, en el Perú, ningún menor de edad estaría autorizado para manejar un arma de fuego. Bien, entonces los padres son responsables no desde el punto de vista penal acá, pero sí desde el punto de vista social, sí desde el punto de vista familiar, sí desde el punto de vista de protección, no solamente al menor, sino hacia afuera. ¿Ves? Si me dedico al trabajo pirotécnico, no por eso voy a introducir a los menores al trabajo pirotécnico, ¿verdad? Claro. Si yo tengo un arma de fuego que en todo caso tuvo autorización, pero que ahora está vencido, mi responsabilidad es cuidar que ésta no se exponga frente a otras personas, sobre todo menores que no podrían comprender las consecuencias de usarla o de mal usar, o poseerla indebidamente. Entonces, pedirle a un menor que tenga conocimiento, sea responsable de esa posesión indebida, es llegar a la exageración, porque los menores no van a ser responsables en este caso. Ahora, en el caso del menor, la posesión ilegítima no es posible, porque no podría ningún menor tener la posesión legítima. Entonces es un imposible jurídico hablar de posesión legítima en el caso del menor, pero sí del tema de homicidio culposo. Entonces, responsabilidad penal de los padres aquí, ninguna, por más frío que nos suene, que viéndolo objetivamente, porque si me dicen, pero no tenía autorización el arma, sí pues, pero la posesión ilegítima de arma de fuego que castiga el Código Penal para los adultos es que a ti te lo encuentren, no es que lo encuentren en casa, no es que lo encuentren a tus hijos, no, es que a ti, que tú lo estés poseyendo, porque la responsabilidad penal es personal, no puede ser heredada ni transmitida, no hay forma. Entonces, en primer lugar, el menor está pasando por una situación de restricción a su libertad, a mi criterio, desproporcionada. Podría aplicarse otras medidas restrictivas y que aseguren más bien el seguimiento educativo, psicológico, psiquiátrico, familiar. En lo que preguntabas sobre la actitud del padre, de hecho, no es la mejor, pero habría que contextualizar. Es decir, saliendo el padre a explicar esa situación cuando probablemente tiene que terminar más bien de conversar primero con el hijo para poder transmitir una información. Y ojo, que en el caso de una infracción a la ley penal no responden los padres, responde el posible infractor a la ley penal. O sea, quien tendría que explicar en realidad esto no es el padre, sino es el hijo. Lo que sí hubiéramos querido ver es que el padre respalde una protección, ¿no es cierto?, que vaya de la mano con la finalidad de otorgar un contexto para que se le pueda dar libertad al menor y efectivamente decir, tiene una familia que está allí, ¿no es cierto?, una familia que cuida al menor y que nos garantiza que no se va a ir del país y que nos garantiza que siempre se va a presentar y afrontar el proceso. Así que, bueno, de hecho, creo, como algunas otras personas, que hubiésemos preferido otra actitud del padre, ¿no? Sí, doctora, ahora, si nos ponemos del lado de la madre del menor que murió, ¿no? Como decía al inicio, la madre busca un culpable, quiere que alguien pague por la muerte de su hijo. Y dijo ayer en unas declaraciones, estaba escuchando, que incluso va a demandar al colegio también, porque el colegio tiene muchas responsabilidades, el culpable. Entonces,
¿Cómo digamos, cómo le podemos explicar a esa madre? ¿Quién tiene la culpa finalmente? Definitivamente en un proceso penal, como en un proceso de infracción a la ley penal, lo difícil es responder al agravio. Lo más difícil es responder y decirle a una persona que tiene sed de justicia o que tiene sed de tener paz en la situación que ha ocurrido o de buscar una sanción y de tranquilizarla. Es lo más difícil que puede haber por la consecuencia que ha habido, ¿no? La vida no se vuelve a recuperar. Ella pierde a un hijo menor, ¿no? Uh-huh. Y la otra persona pues está ahorita, los otros padres atendiendo a su hijo al que le han provocado lesiones, esa misma bala. Con esa dificultad considero que no solamente la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado en efecto respecto a la proporcionalidad de la medida, sino además en relación a buscar que el proceso efectivamente se dé. Es decir, lo primero que hay que garantizar a la parte agraviada es que se investigue realmente sobre el proceso y que se llegue a un término del mismo. Eso es lo primero que se puede garantizar, lo cual podría llevar una buena investigación a tener un buen resultado y una sanción o un establecimiento de responsabilidad en el caso del menor. Lo segundo es que, si bien es cierto, la vida no tiene precio, los padres del menor se hagan responsables por los gastos, pero además por una indemnización de daños y perjuicios como corresponde. Probablemente sea muy fresco hablar del tema y nadie quiere hablar de dinero allí, pero esa es también la posibilidad que las normas garanticen, en este caso, la parte agraviada. Lo tercero es, vamos a ver, si la cárcel o el internamiento en un centro juvenil fueran las soluciones y la panacea a todos los problemas que ocurren, en primer lugar, vamos a ver, es culposo. Y lo culposo, ni aún en los mayores de edad, salvo algunas complicaciones que se den, te lleva directamente a prisión. Hay consideraciones que haber ahí. Y lo otro respecto a eso es que, como digo, no me va a garantizar, aunque suene frío, en primer lugar, la devolución al bien jurídico que se ha perdido. No hay forma de eso. Uh-huh. Y luego, la responsabilidad de los padres es evidente. Así que considero definitivamente que, si bien nos condolemos con la familia que ha perdido a su niño, de todas maneras, lo más probable es que, o lo mejor es que el Estado más bien brinde asesoría, brinde protección psicológica, social, y de otra forma para que más bien los padres, la madre entre, digamos, en un estado de tranquilidad, ¿no? Sí, doctora, una última pregunta antes de que el tiempo nos gane. En el caso de que este menor continuara en este centro o saliera y firmara, como nos comenta usted, ¿le correspondería a los 18 años ir a la cárcel? No. No. Bueno, a ver, vamos a ver. Existen algunas reglas para el caso de aquellos mayores de edad que, habiendo ingresado antes de los 18 al centro juvenil, tendrían que quedarse. En principio, los adolescentes que cumplen 18 y que todavía les falta cumplir pena siguen quedándose en el centro juvenil, porque no contribuyen a generar mayor peligro a la sociedad. Sin embargo, hay algunos casos, como Gringallo, por ejemplo, que ya era un poco la exageración y sí se le tuvo que trasladar a un establecimiento penitenciario, ¿no? O sea que la regla no es que cumplido los 18 pase al establecimiento penitenciario, no es así. Ajá, bien, doctora. Entonces, si alguno de ustedes también quisiera resolver algún tema, acá tenemos a la abogada Sadir, ella los puede ayudar. ¿Y dónde lo ubicamos, doctora? A ver, me pueden ubicar al 9796-09734 o en el edificio Sudamérica de la Huancavelica 280 en la oficina 310. Doctora, entonces los menores de edad no cometen delito. No, se les procesa por una infracción a la ley penal, pero sí pueden ser en este caso pasibles de ese tipo de responsabilidad. Bien, entonces, con esto hemos concluido nuestro consultorio. Ustedes no se vayan. Gracias, doctora. Hasta un nuevo lunes con usted. Muchas gracias a todos. Llámanos y haz tu